Podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. En cada rincón de la Argentina hay una fuerza capaz de mover al mundo. Estamos ante el desafío histórico de liderar el cambio de la matriz global. Aquí empieza Transición Energética. Ese puente imprescindible que une al petróleo y el gas, la minería y las renovables. Con la conducción de Ignacio Ortiz y la participación de columnistas e invitados que ayudan a entender todas las dimensiones del sector más dinámico de la economía. Transición Energética. Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Transición Energética, Ignacio Ortiz es mi nombre. Veo que estamos inaugurando una nueva cortina para la entrada, la cambiamos para tener un poquito más de energía, así que muchas gracias a Nico Cabrera, nuestro operador. Unas jornadas de frío, y cuando comienza el frío en la Argentina empiezan algunos problemas. Y les quería comentar puntualmente algo que está ocurriendo en el sector industrial, porque cuando viene el pico de demanda en el sector residencial, la capacidad obviamente del sistema está al límite. Y lo primero que se corta es lo no prioritario, como es el sector industrial, las estaciones de GNC y en último término las generadoras eléctricas, que tienen la capacidad de poder reemplazar el gas natural por otros combustibles líquidos. En este caso, el sector industrial, además de tener una coyuntura particular compleja, que viene de meses de caída, con esta famosa doble velocidad que está teniendo la economía argentina, está afrontando ahora un problema adicional, que es la inseguridad de abastecimiento. Esto ocurre por dos situaciones. Primero, porque la infraestructura todavía no es lo suficientemente adecuada como para poder transportar todo el gas que está en condiciones de producir vaca muerta. Y la otra, porque el gobierno nacional se ha puesto firme y ha dicho este año que no va a subsidiar más el gas natural licuado, y que las empresas que así lo deseen y quieran tener esa cobertura van a tener que pagar 100% del valor internacional. Un valor internacional que de 2025 a hoy aumentó casi un 100%. El año pasado la Argentina importaba GNL a 10-11 dólares el millón de BTU. Este año lo está haciendo a 21 o 22 dólares, como fue la última licitación que presentó ENARSA la semana pasada. ¿Qué está ocurriendo con esta situación? La industria no puede absorber, o dice que no puede absorber este gap de precio, unos 10 dólares, 11 dólares, y está ante la coyuntura de tener los cortes o pagar el doble. Entonces, en la semana hubo una serie de reuniones. La Unión Industrial Argentina se reunió con el ministro de Economía. Previamente, la UIA le había planteado a la Secretaría de Energía una solución alternativa, como para que el industrial pagara el valor del GNL a costo de lo que era 2025 en un mercado normal, y que el gobierno le financiara o cubriera el gap que significaba esos 10-11 dólares adicionales, producto de la crisis internacional, ¿no? Porque esto viene todavía de la repercusión que ha tenido la guerra en Medio Oriente y el conflicto en el Estrecho de Hormuz, donde pasa el 25% del gas del mundo, lo cual, al restringirse la oferta, obviamente incrementa el precio. Eso es un problema inflacionario que está afectando a todo el mundo, pero en particular a la Argentina afecta a las industrias, que además de tener problemas económicos, problemas de financiamiento y problemas de demanda, sobre todo en el país, está teniendo un problema de oferta de gas. Esta situación, veremos cómo se resuelve. Alguien va a tener que ceder un poco para que no se paralice el proceso industrial. Especialmente el problema es en las provincias del norte argentino, el centro y del litoral. La provincia de Córdoba está complicada, la provincia de Santa Fe está teniendo algunos problemas, el litoral, Entre Ríos y obviamente las provincias del noroeste argentino. Muchas empresas pueden, ante la baja de demanda, aprovechar y cuando no tiene gas, interrumpir también su producción. Pero hay empresas que son energético-intensivas y no pueden hacer esa interrupción y están preocupadas porque, bueno, las distribuidoras ya le advirtieron que de los 120 días, que es esta ventana de invierno, hay una posibilidad de que 85 días sufran cortes.
y 85 días de 90 es una ventana muy amplia como para poder estar dejando de producir en los momentos de frío. Así que todo el mundo mirando el pronóstico, no solamente para ver si hay que abrigarse o no, sino también para ver si hay que cortar la producción o no. Esto se solucionará o comenzará a solucionarse a partir del año que viene, cuando empiecen a verse algunas obras que se están realizando, como por ejemplo la ampliación del gasoducto Perito Moreno que está llevando adelante TGS, una ampliación que va a permitir llegar hasta el Gran Buenos Aires con gas de vaca muerta en unos 25 de los 21 millones de metros cúbicos que tiene actualmente de capacidad, unos 14 adicionales para llegar a los 35 millones. Pero todavía faltan obras. Dos obras fundamentales. La primera es la potenciación del gasoducto del norte, que se hizo la reversión, pero no se potenciaron las plantas de potenciación, precisamente, ¿no? Y la otra obra grande, que todavía no tiene mucho asomo de poder realizarse, es un segundo gasoducto que vaya desde Neuquén hasta la zona centro, en Córdoba, como para poder alimentar toda la zona del noroeste. Un gasoducto que, además de alimentar la demanda industrial, va a permitir también la exportación a los países del norte, por ejemplo Brasil, Bolivia, el norte de Chile, una demanda industrial que está esperando esa vinculación. Ese es el tema central que queríamos charlar durante la jornada. Es algo que viene ocurriendo, que va a seguir siendo tema en los próximos días, seguramente la próxima semana, pero les quería comentar también qué es lo que tenemos hoy, porque tenemos un programa con distintas notas que hemos preparado. Vamos a tener en primera instancia una charla con Carlos Garibaldi, que es el secretario ejecutivo de ARPEL, que nos va a contar este evento que se va a producir del 1 al 4 de junio, que va a reunir a buena parte de la industria energética de la región. Vamos a hablar un poquito de su agenda, un poquito de la visión de la región que tiene sobre Vaca Muerta y lo que tiene sobre la integración energética. También, promediando la segunda parte del programa, vamos a hablar de empleo. Del empleo, no solamente de lo que está ocurriendo en el país, sino lo que está ocurriendo con los dos grandes motores que son la energía y la minería. ¿Qué es lo que están demandando? ¿Por qué hay escasez, o las empresas dicen que hay escasez de talentos? ¿Cómo se hace para seducirlos? ¿Qué salarios? Una charla que puede ser muy interesante sobre el tema. Y bueno, como siempre, vamos a tenerla a Pilar Wolfet con su columna de Pulso Económico. Vamos a ir a una tanda musical, no sin antes agradecerle a Nico Cabrera en la operación técnica, a Sol Montero en la producción periodística y a Jorge Figueroa en la producción general. Y ya arrancamos con nuestro programa. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Transición energética. Muy bien, retomamos en Transición Energética y hablábamos recién de estas paradojas que tiene la Argentina, una de las tantas. En este caso, el potencial de Vaca Muerta, la segunda mayor reserva de shale gas del mundo, y esta paradoja de
afrontar los cortes de invierno como viene ocurriendo hace muchos años, ¿no? Pero más allá de eso hay que reconocer y resaltar siempre que la Argentina está ante una oportunidad histórica de poder aprovechar sus recursos, de poder fomentar la industrialización de su matriz a partir de un recurso muy competitivo como es el gas y también el petróleo, obviamente, que es la principal fuente de exportación que tiene la Argentina en el sector energético. Pero Vaca Muerta va mucho más allá de lo que es la cuenca neuquina y también tiene llegada regional. El país está intentando renovarse como eje de la matriz energética regional. Y se viene un evento clave, un evento muy importante donde va a haber mucho debate, mucho análisis sobre lo que está ocurriendo en la región, más allá de la Argentina. Y es la conferencia ARPEL que se va a desarrollar del 1 al 4 de junio con una agenda intensa. Y para eso, qué mejor que charlar con Carlos Garibaldi, que es el secretario ejecutivo de ARPEL, a quien ya saludo. Carlos, muy buenas noches. Ignacio Ortiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Saludos a vos, Ignacio, a Leticia y a Pilar. Bueno, muchísimas gracias por tomarte un tiempo en una previa de agenda intensa que van a tener en los próximos días. Comentanos un poquito, primero, qué es ARPEL y por qué es tan importante este evento que nos va a convocar a comienzos del mes que viene. Bueno, ARPEL es la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe, y tiene 60 años. Fue fundada por las empresas estatales de la región. Después se sumaron empresas internacionales como Shell, Chevron, etc. Y se sumaron también independientes como Pan American, como Tecpetrol, Plus Petrol, etc. Y también tenemos empresas proveedoras de servicios y tecnología. Y nuestras empresas operan en unos 30 países de la región, de Latinoamérica y el Caribe, y representan aproximadamente 2/3 de la producción de crudo, de gas, de sus transportes y de la refinación de crudo en la región. Quiere decir que hay un buen panorama de lo que está ocurriendo en la región, en un momento clave del mundo, donde la transición energética está teniendo quizás un corrimiento, está retomando la centralidad del petróleo y del gas, y además en un momento donde el mundo está convulsionado, ¿no? ¿Cómo estás analizando vos la coyuntura, la posibilidad que tiene la región de potenciarse en medio de esta crisis global? Bueno, la conferencia va a estar representada a toda Latinoamérica y el Caribe. Tenemos 18 países y tenemos ya confirmados 102 speakers. Va a haber 12 CEOs, va a haber funcionarios gubernamentales, va a haber ministros de otros países, va a haber think tanks, etc. Y vamos a arrancar con el tema geopolítico y con una charla con Daniel Yergin para enfocarnos en qué pasó en CERAWeek y cómo está afectando a la geopolítica al mercado energético mundial. Y después vamos a hacer un Zoom con los think tanks de Latinoamérica a cómo está afectando esa geopolítica especialmente a nuestra región y qué desafíos y oportunidades ofrece. Por supuesto vamos a hablar de oportunidades de upstream, de convencionales, no convencionales, aguas profundas, vamos a hablar de gas, vamos a hablar de refinación y vamos a hablar de cosas transversales como cómo atraer y retener el talento humano y la sostenibilidad de la industria como tal. Un poquito el bottom line es que ya desde el año pasado, antes de la crisis energética, se había llegado a un choque de realidad, ¿no? a un chequeo de realidad donde se determinó que las transiciones energéticas tenían sus desafíos, venían ralentizadas, no se había perdido el rumbo, pero sí el ritmo, por el aumento de la demanda energética y que tenían sus limitaciones de cadena de valor y de inversión, y también que al fin y al cabo el petróleo y el gas iban a seguir siendo la piedra fundamental de la seguridad energética por el futuro predecible. Es decir, no existe escenario, ni siquiera el de 0 emisiones netas de la IEA, que excluya el petróleo y el gas. Entonces estamos hablando más, no estamos hablando tanto de una transición con reemplazo, sino de una evolución con
con complementación, con agregación de energías renovables. Ahora tenemos este año otro problema, que es una distorsión creada por la disrupción geopolítica creada en el Medio Oriente, y eso está afectando los precios de hidrocarburos. El precio de hidrocarburo normalmente reacciona a estas crisis con un pico y después vuelve para abajo. En este caso, esto se está extendiendo, va a tener secuelas más allá de la solución bélica por los daños que se han hecho, y entonces estamos pensando o preguntándonos si esto se va a volver un tema estructural, donde en vez de un pico vamos a tener una meseta de precio más alto. Y eso va a tener consecuencias con la demanda de petróleo y gas, va a aumentar la demanda de carbón, lamentablemente, pero también le va a dar competitividad de precio a las energías renovables. Así que va a ser un momento interesante, y va a ser interesante hablar todas estas cosas del 1 al 4 de junio en nuestra conferencia. Todo eso orientado y sobre la base de las potencialidades que tiene cada uno de los países, ¿no? Hay una gran diversidad sobre las capacidades energéticas que tiene desde el sur del continente hasta el norte. Esa integración y esa complementación, como lo ha señalado, está en un momento culmine, ¿no? De poder ver cómo se va a implementar esa amalgama de energías. Y en ese punto te quería consultar, ¿cómo ves el tema de la integración energética? Porque hablamos mucho de exportarla al mundo, de ser una usina al resto de los continentes, pero también tenemos muchas cuestiones pendientes en cuanto a integración. ¿Cómo se toma eso en el debate del encuentro? Bueno, eso va a ser resultado de tener un buen diálogo público-privado, que es lo que hacemos en nuestra conferencia y también lo que hace OLACDE, que reúne a los ministros y trabajamos mano a mano con ellos. Hay que tomar las decisiones políticas de lograr tener la... No sé, se me apagó la cámara. La cámara, por algún motivo. Sí. Por eso te sacamos la imagen. Pero vamos a tener que tener una mejor integración de ideas también entre los países de la región, y de ideas entre el sector público y el sector privado. Para la integración, para todo, para exportar energía, para desarrollar la infraestructura necesaria, no solamente para los hidrocarburos, sino también para las energías renovables y para la minería. Necesitamos mejorar un poquito en muchos países la situación de cómo atraer al capital. Como sabes, las empresas se enfocan la inversión se enfoca en dos horizontes, en la coyuntura actual y en la percepción de largo plazo. Eso se debe a que hay muchos años de exposición de capital y hasta el payout, y que la vida de los proyectos se extiende por 2 o 3 décadas. Entonces, más allá entonces de ofrecer términos contractuales y fiscales atractivos, nuestros gobiernos deben gestionar la percepción de estabilidad política y económica, estabilidad institucional, más allá de ciclos electorales o de vaivenes ideológicos, estabilidad o previsibilidad regulatoria, mayor agilidad de los permisos ambientales, seguridad jurídica, transparencia y mejor articulación regulatoria y aduanera entre países. En la integración es un poco ilusorio integrar toda la región tan grande como la nuestra, como Latinoamérica y el Caribe, y con las barreras geográficas que tiene entre montañas y selvas. Pero tenemos una integración bastante bien realizada en el Cono Sur, que la estamos reforzando, y es una prioridad para todos los países. Va a ser por ducto, también por aumento por ducto, y también va a ser por GNL como herramienta de integración. Y está más atrasada la integración en el arco norte. Entonces hay que trabajar en esas dos subregiones para mejorar la integración. Y la integración va a favorecer que tengamos más penetración del gas natural en nuestra matriz energética primaria y eléctrica, que ya son las más limpias del mundo. Es decir, para que tenés una idea, nosotros utilizamos 4% de carbón como región en la matriz primaria, versus 24% en el mundo, 6 veces más, y 49% en Asia-Pacífico, 12 veces más. Y usamos menos de 4% del carbono en nuestra generación eléctrica,
versus 36% en el resto del mundo, 9 veces y 54% en Asia-Pacífico. Es decir, el gas es un vehículo de descarbonización. Podemos descarbonizarnos nosotros aún más, reemplazando fuel oil, diesel oil. Por ejemplo, yo me cruzo muy seguido entre Buenos Aires y Montevideo en el Francisco, que se mueve a GNL. Tal cual. Que me parece que es una maravilla. Y tenemos mucho gas. La América Latina y el Caribe tienen una participación modesta en el mercado de hidrocarburos actual. Estamos en un 9,7% de la producción de petróleo y estamos en un 4,9% de producción de gas. Pero tenemos una desproporción de recursos a la producción actual. En primer lugar, como en los grandes focos de interés, que es el agua profunda en Brasil, Guyana y Surinam, han descubierto casi el 40% de los recursos hidrocarburíferos mundiales desde el año 2020 a la fecha. Y después en gas podemos tener unos 500 TCF de gas, entre Vaca Muerta, el elefante en la sala, que es Venezuela, más el trend que va de Guyana y Surinam y parece que se extiende hacia el margen ecuatorial de Brasil, más de gases convencionales y ya descubiertos, o ya siendo explotados. Hay todavía potencial de descubrimientos en México, en Perú, en Bolivia, etc. Entonces estamos hablando de unos hasta 500 TCF de gas de recursos, que eso equivale a 70 años, a 7 décadas de la oferta actual. Aparte tenemos aparte de la prospectividad, tenemos otro atractivo. Tenemos en general buenos términos contractuales y fiscales competitivos y estamos fuera de áreas de conflicto bélico y de estrangulamiento geopolíticos. Pero el capital es escaso, tenemos que competir todavía con otras zonas del mundo y tenemos que hacer país a país y colectivamente los deberes para dar sensación de estabilidad institucional, gobernabilidad y sensación de estabilidad de largo plazo para que se vengan las inmensas inversiones que necesitamos. Muchas veces se dice que la geología ha sido una bendición para la región y que el problema está arriba de la superficie, ¿no? Exactamente. Es ahí donde tenemos que hacer los deberes, los argentinos, buena parte de la región, para dar esa institucionalidad, ese marco jurídico y esa previsibilidad a las inversiones. Y esto, te quería consultar, en todo esto, ¿cómo ves el rol de Vaca Muerta? Sin hablar en detalle de lo que es la Argentina, ¿no? Pero sí lo que puede significar Vaca Muerta para la región y el Cono Sur. Bueno, Vaca Muerta es una maravilla, es una anomalía dentro de lo que son los shales. Es de la calidad que tienen Eagle Ford y Permian. En Estados Unidos también. Y sí, no tiene nada que envidiarles en calidad, y hasta puede ser mejor. Si Vaca Muerta se hubiera descubierto en Estados Unidos, para esta época ya estarían 2 millones de barriles por día. Ajá. Pero, por supuesto, está en la Argentina, pero está creciendo bastante bien. Se ha destrabado la Argentina, ha compensado situaciones históricas de la calidad para atraer inversiones con el RIGI, que es una excelente idea, y de cierta manera parece haber una política de Estado implícita, si no es explícita, que nadie en Argentina cuestiona el desarrollo de Vaca Muerta ni el desarrollo del offshore argentino. Entonces está en una situación muy favorable, en este momento envidiable, y puede ser un gran recurso de gas para el Cono Sur. Y también exportar excedentes. Exportar excedentes tiene que competir con gas de otros lugares que quedan más cerca, de los centros de consumo en Asia, en el sur y en el este asiático. Pero de cualquier manera la zona nuestra, como dije, está libre de conflictos y recibe una atención y un atractivo. Cuando estuvimos en CERAWeek hubo muchas presentaciones sobre Latinoamérica y cumplió un rol estelar Argentina. Estuvieron los CEOs, estuvieron gente de gobierno,
estuvieron en varias sesiones con la gente muy interesada en la Argentina, y también hubo 3 side events de Argentina donde vinieron inversores. Así que la Argentina y Vaca Muerta están en la mira, ¿no?, de la industria global. Solamente hay que pulir algunas arruguitas, me imagino, como para que las inversiones vengan con confianza. Por ejemplo, tenemos aquí en Argentina todavía un alto premium de costo argentino, más bien dado por el balance, el balance fiscal y la historia de respetar las deudas, etcétera, pero que eso se debe ir subsanando poco a poco y se debe ir gestionando. Sí, es sorprendente cómo Vaca Muerta sigue rindiendo frutos, dando récords de producción, récords de exportación, de inversiones, a pesar de la complejidad de los contextos que ha atravesado en los últimos años, ¿no? Como vos decís, hay que pulir algunas arruitas y dejar que fluya hacia el mercado. Carlos, te agradezco mucho. Vamos a estar presentes en la conferencia ARPEL, 1 al 4 de junio, ¿sí?, aquí en Buenos Aires, y con una agenda muy intensa. Aquellos que quieran interiorizarse un poquito sobre el sector energético, ya está disponible la agenda como para ver la cantidad de speakers y de temas que se van a tratar ahí. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. No, gracias a ustedes por invitarnos y por invitar a nuestra conferencia, y los esperamos a ustedes y al público oyente. Muy amable, un gusto grande, ¿eh? Era Carlos Garibaldi, el secretario ejecutivo de ARPEL, un organismo, como bien nos explicaba, regional, que va a trabajar en estos 4 días en Buenos Aires el amplio espectro del sector de los hidrocarburos y las energías en la región. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De Vaca Muerta al mundo. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. En Puente acompañamos a personas, familias y empresas en la gestión de sus inversiones. Desde hace más de 110 años nos enfocamos en entender en profundidad a cada cliente y asesorarlo de manera estratégica, con visión a largo plazo y cobertura global. Lo esperamos en www.puentenet.com. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Transición energética. Retomamos Transición Energética, estamos en nuestro 11º programa, estamos con distintos temas trabajando el amplio espectro que tiene el sector de los hidrocarburos, las energías renovables, la minería y la infraestructura. Y quería comentarles algunos temas que han ocurrido en los últimos días, interesantes, algunos de ellos muy buenas noticias. Vamos a ir un poquito a las renovables, que siempre nos quedamos con los hidrocarburos, pero también nos gusta mucho el tema de las renovables y el sector minero, porque la empresa PCR anunció la ampliación del parque eólico San Jorge El Mataco, que está ubicado en el partido bonaerense de Torkins, que ya de por sí es la planta más grande que tiene la provincia de Buenos Aires en cuanto a energía eólica.
Y va a sumar 6 aerogeneradores de 6,2 megawatts cada uno. Esto va a permitir tener una potencia total de 276 megawatts. Obviamente todo esto va a estar orientado al mercado a término de energías renovables, donde PCR es uno de los principales actores, es el mercado corporativo donde las empresas logran descarbonizar su consumo energético a través de contratos de 5, 10 años o menos también si lo consideran, de energías renovables. Esta inversión se va a realizar en paralelo a lo que está realizando PCR junto a la empresa Sindar, que es el Parque Eólico La Barría, una inversión de 275 millones de dólares que se está llevando adelante allá. Esto va a permitir 185 megawatts adicionales que se van a conectar al sistema. Y también de energías renovables había otro tema que les quería comentar, porque YPF Luz acaba de inaugurar el parque solar más grande de la Argentina, es el Quemado, en la provincia de Mendoza, que tiene la particularidad no solo de ser el parque más grande a partir de ahora, sino que fue el primer proyecto RIGI que se presentó y que fue aprobado por el Gobierno Nacional. Esto demandó una inversión de 211 millones, 305 megawatts de capacidad, lo cual equivale por sí solo al 11% de la oferta solar que tiene el país en materia energética, y el equivalente a unos 233.000 hogares. Para que se tomen dimensión de lo que es este parque, son 511.000 paneles que fueron instalados en la precordillera. Así que son unos cuantos kilómetros cuadrados. YPF Luz es el segundo generador de renovables, el primer operador en el Mater, y además es el tercer generador de energía eléctrica de la Argentina, porque además tiene operaciones en lo que se llama energía termoeléctrica. Y lo último, que nos va a servir de pie para la próxima entrevista, porque una empresa cordobesa que se llama Belitec fue la que finalmente se adjudicó 3 de las áreas que dejó YPF en Tierra del Fuego, y se hizo cargo de esas áreas y obviamente lanzó una propuesta laboral para poder cubrir su demanda en la zona, y tenía que cubrir 30 puestos: supervisores de campo, de planta, operadores, técnicos, electricistas, y se presentaron 17.000 personas a través de su CV de distintos puntos del mundo. Esto habla del tema laboral que va a ser nuestra próxima entrevista. Pero antes de eso, vamos a complementar nuestra tanda y ya retomamos con la nota. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Transición energética. Seguimos con transición energética y mencionábamos este dato que parece de color, pero que refleja también lo que es la situación laboral en la Argentina, de una empresa cordobesa que tenía que cubrir 30 puestos en Tierra del Fuego y recibió 17.000 solicitudes. Y hablábamos también al comienzo del programa de las dos velocidades que está teniendo la economía argentina. Por un lado, sectores que traccionan mucho, que son generadores de divisas, que exportan y que son un atractivo inversor muy, muy grande, y otros sectores que están en problemas y están en caída incluso, ¿no? Y todo esto se repercute en el empleo. Y queríamos charlar un poquito en detalle, cuando hablamos de empleo a dos velocidades, ¿de qué estamos hablando? Y
Vamos a charlar este tema con Francisco Escacerra, director de Michael Page, una consultora internacional de recursos humanos, a quien ya saludamos. Francisco, buenas noches. Ignacio Ortiz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, bueno, muchas gracias por estos minutos que nos podés dedicar. ¿Qué están observando ustedes del mercado laboral? ¿Es real esto de las dos velocidades de una economía a dos tiempos? Sí, la verdad que sí. Estamos viendo que hay no solamente está sectorizado la demanda de profesionales en el país por distintos sectores que van funcionando de distintas maneras. Vos tenés lo que está pasando, por ejemplo, con empresas de retail o consumo masivo, un poquito más retraídas, lo que está vinculado a la construcción también un poco más retraído, pero por otro lado tenés sectores vinculados a la energía, como bien decías, que están en pleno movimiento, expansión y fuertes inversiones. Y no solamente dos Argentinas desde los sectores económicos, sino también desde las regiones. Cuando vos te pones a analizar la demanda que existe en este tipo de industrias, tiene mucho más que ver con regiones específicas del país. Entonces, no solamente vemos por sectores, sino también por regiones. Ves que en AMBA la situación por ahí es una, y en lugares como, no sé, por ejemplo, Neuquén, puede ser muy diferente que lo que está pasando en AMBA. Sí. Así que, sí. La situación económica en los últimos años, hace muchos años que la situación económica en Argentina es compleja, pero en los últimos años ha tenido esta particularidad de achique del gasto, una complejidad para las empresas, problemas tributarios, problemas de demanda. ¿Se está reflejando en los índices de desocupación? Porque cuando vos ves los relevamientos, parece no impactar todavía de lleno en la desocupación. Pero mirando un poquito más en detalle, ¿qué estás observando sobre el empleo en Argentina acompañando la crisis? Bueno, es un buen punto el que levantás. Hoy, lamentablemente, las industrias que más están funcionando, vinculadas a la energía más que nada, no son gran demandantes de fuerza de trabajo. Entonces, tenés una situación donde hay mucha gente que por ahí está saliendo de algunas compañías y les cuesta un poco reinsertarse. También no nos olvidemos que gran parte de la economía argentina hoy se encuentra en la informalidad. Y esa informalidad muchas veces es muy difícil de medir. Y también pasa que muchas personas con un solo empleo por ahí no cubren los gastos que necesitan cubrir para su día a día. Entonces ahí es donde se ven diferentes situaciones en las que hay gente que tiene distintos empleos para poder llegar a sostener un poco la estructura de costos que tiene ya armada en su casa, ¿no? Sí. Yendo particularmente al sector energético, al sector minero, ¿cómo se está dando esa puja por el empleo? ¿Hay, como dicen las empresas, una escasez de talento? Sí, la verdad que hay escasez de talento, no solamente por una cuestión de que eran sectores que siempre funcionaron muy bien, pero que ahí están en auge, necesitan muchísimos más profesionales de los que tenían, sobre todo con conocimientos técnicos. Pero lo que más vemos nosotros es que más allá del conocimiento técnico que pueden tener, obviamente, el grueso de las posiciones que estén necesitando, hay también una cuestión de escasez de talento en las regiones donde los buscan. Eso significa que y obviamente no es una linda noticia, desnuda un poco que el federalismo argentino funciona pero a medias, ¿no? Donde por ahí la gran concentración de población que tenemos en la zona de AMBA hace que no estén en otros lugares de Argentina. Sería buenísimo que empiece a aparecer ofertas laborales o grandes proyectos donde familias enteras decidan mudarse a zonas donde se es más productivo y que sobre todo existen estos proyectos que son de muchos años por delante, lo cual va a significar una estabilidad laboral en diferentes regiones que exclusivamente en AMBA, donde se encuentra esa más inestabilidad laboral o cierta inconsistencia a la hora de pensar en un empleo de largo plazo y es más volátil, ¿no? La oportunidad de reinsertarse. Un problema que se hace más complejo cuando analizamos que las provincias, para defender su territorialidad, deciden imponer ciertas reglas de 90-10, de 80-20, esto es decir, de cada 100 personas que tomás, 80 tiene que ser de la provincia. Eso se hace más difícil poder conseguir talentos entonces. A ver, está muy bueno que lo cumplan porque obviamente está muy bien que en las provincias donde existe
la oportunidad de generar empleo se priorice a quien está ahí, a quien paga impuestos en la provincia, a quien lleva a sus hijos al colegio en la provincia y así sucesivamente con los diferentes sectores. Pero va a llegar un momento que va a quedar corto, porque las inversiones están siendo tan interesantes y son de tan largo plazo que seguramente van a tener que importar talento, tanto de otras provincias de Argentina como del exterior, como de argentinos que están en el exterior, que también se está dando mucho el caso de que hay muchos argentinos repatriándose para formar parte de estos proyectos súper interesantes. Eso te iba a consultar. ¿Ustedes tienen referencia de que hay argentinos que han trabajado en la industria quizás en nuestro país, que han tenido una oferta laboral en otra época quizás mucho más atractiva en el exterior y que las empresas los están llamando para cubrir cargos ejecutivos, cargos de conducción? La verdad es que lo vemos bastante. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio más atractivo, ¿no? Tenemos una moneda más fuerte, que cuando uno piensa en salario es algo interesante, si bien después hay que pagar los costos, ¿no? del día a día, que por ahí uno tiene un ingreso en una moneda dura, pero también los gastos son en moneda dura. De alguna manera también existe esta cuestión de conexión con nosotros. El argentino que está afuera siempre está añorando tener una oportunidad para volver. Y hoy estas industrias están realmente dando las buenas noticias, y no solamente en Argentina, sino que Latinoamérica en sí está dando buenas noticias a nivel global en lo que es proyectos. Es una zona de no guerra en Latinoamérica, por suerte, es una zona donde se están empezando a animar grandes capitales globales a poner pie, sobre todo donde existen oportunidades de recursos naturales como pasa acá. Sí. Cuando intentás traer un ejecutivo o un especialista del exterior, sea argentino o sea de otra nacionalidad, ¿cómo hacen las empresas para seducirlo? ¿Qué le ofrecen? Además de dólares, obviamente, ¿no? Bien. Igual, cuando uno piensa en lo que son salarios, la persona ya sabe que no puede comparar un salario del exterior en una posición directiva con un negocio maduro que en un proyecto acá en Argentina. La diferencia es interesante en ese sentido, o sea, es mucho menor acá en Argentina, pero insisto, culturalmente el argentino quiere volver, el argentino siempre está pensando en qué está pasando en Argentina para ver si existe la oportunidad de regresar y de poder hacer algo. Hay muy buenos proyectos, hay muchas compañías que están haciendo cosas muy interesantes, los escuchaba un poco antes y la verdad es que sí. Es simplemente buscar, no cualquier proyecto es para cualquiera, o sea, cada persona tiene que buscar cuál es el proyecto que más alinea de alguna manera las expectativas, y no solamente expectativas salariales, sino también un poco de lo que la cultura de la compañía puede ofrecer y cómo se alinea a lo que la persona quiere hacer para desarrollarse. Muy bueno eso. Cuando se habla del sector petrolero, en particular del sector minero, siempre se menciona los altos salarios que tiene con respecto a las otras industrias. ¿Están así? ¿Cuánto es así? Y si recordás algunos niveles salariales para algunos cargos típicos que tiene, que ustedes siempre hacen el relevamiento salarial. Sí, el reglamento salarial está a disposición, lo pueden encontrar en nuestra página web o en nuestras redes sociales, pero si bien obviamente son los puestos en este tipo de industrias tienen un salario diferencial, porque también obviamente se trata de una industria donde hay márgenes diferenciales, también depende de la zona donde se viva, los gastos van a acompañar esos niveles de ingresos. Entonces uno ve que hay ciertas ciudades que están acostumbradas a tener profesionales que viven allí con este tipo de ingresos, y cuando uno compara precios, están a precios de lo más altos de Argentina. Entonces pasa también que pueden tener altos ingresos, pero altos gastos también. Y después, obviamente, están las otras típicas industrias que siempre acompañan con salarios altos, como por ejemplo puede ser todo lo vinculado a los farmacéuticos, laboratorios y demás, que siempre se ha caracterizado por tener salarios diferenciales. Mencionabas el tema de los costos, ¿no? En Neuquén, cuando vas, la gente que no es del sector petrolero está en problemas en cuanto a los alquileres, en ir al supermercado, en la cuota del colegio. Está todo a costo petróleo, por ejemplo, en esa ciudad. Obviamente eso pasa, y sobre todo cuando uno piensa, no solamente van a demandar profesionales con conocimientos técnicos específicos en la industria, sino que todas estas industrias van a empezar a necesitar servicios, alimentación, transporte,
todo tipo de cuestiones que van alrededor de la industria en específico, y así, obviamente, profesionales que se muden a estas provincias a poder cumplir con este tipo de tareas. Y ahí va a haber una brecha en salarios que va a ser interesante ver cómo puede evolucionar. Interesante. Francisco, en el sector, ¿se trabaja con bonos? El sector, primero, es bueno aclararlo, tiene unas condiciones de trabajo bastante particulares, ¿no? Pueden ser 7 días de trabajo en el terreno, 7 días de descanso, o 14 y 7. Sí. Ya de por sí es bastante rudo. ¿Qué bonificaciones se le puede dar? ¿Qué están ofreciendo las empresas como para poder complementar un sueldo que es importante, pero que además tiene que tener otros atractivos? Bueno, obviamente todo lo que es el costo de vida cuando están en sitio está cubierto, más allá de lo que es transporte, obviamente, pero sobre todo es importante, y es algo que salió en una encuesta que hicimos nosotros hace muy poco, que el principal beneficio valorado por los profesionales, te digo esto englobando todas las industrias, es el servicio de salud que le propone la compañía para la persona y para el grupo familiar de la persona. Hemos visto cómo han ido aumentando los costos del servicio de salud en los últimos años. La verdad que ha sido bastante exponencial cómo se ha ido aumentando, han ido haciendo los ajustes, y los profesionales lo ven como algo muy necesario de que la compañía cubra este costo y que no sea solamente el salario algo que ofrezcan o algo diferencial, sino que también poder garantizarse un servicio de salud de calidad para su familia. ¿Y antes ustedes qué percibían? ¿Qué pedía la gente, el trabajador? ¿Gimnasio? ¿Otros beneficios? Bueno, hoy lo primero que se fijan es el salario. Hay un retraso en el salario real en todas las industrias, esto sí es cross industria. Cuando uno ve los diferentes niveles de inflación que hubo, sobre todo desde el año 2023, donde hubo una fuerte inflación y cómo fue evolucionando esto positivamente, sobre todo hacia lo que estamos hoy, que todavía nos falta, pero estamos mejor que antes, hay un retraso en el salario real de los profesionales. Entonces, esto hace que lo primero que mire alguien para tomar una decisión de cambio de trabajo es la remuneración, y lo que se está pidiendo hoy en día para poder cambiarse es como mínimo un 20% de crecimiento para poder cambiarse. En segunda medida está lo de salud que decíamos. En tercer medida está la flexibilidad. Esto obviamente aplica poco al sector energético, porque se trabaja de otra manera, pero sí en los otros sectores la flexibilidad es algo muy importante, sobre todo por las cuestiones que quedaron, los sesgos que quedaron desde el momento de pandemia, donde se trabajó 100% de manera remota. Sí, muy bueno que lo comentes, porque si bien el sector energético es una isla, no lo es tanto en un mundo laboral que reúne a toda la Argentina, ¿no? Exacto. Francisco, te agradezco mucho tu tiempo, llevarnos a este mundo que nos interesa como trabajadores también, pero también es una realidad que está atravesando la Argentina. Ha sido un gusto grande. Por favor, un placer. Muy bien. Era Francisco Escaserra, director en Michael Page, una de las grandes consultoras internacionales de recursos humanos, quien nos presentaba una mirada sobre el sector energético, pero dentro de un contexto global laboral que tiene la Argentina. Vamos a ir a una pequeña tanda y ya retomamos con la última parte de nuestro programa. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De Vaca Muerta al mundo. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos
Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. En Puente acompañamos a personas, familias y empresas en la gestión de sus inversiones. Desde hace más de 110 años nos enfocamos en entender en profundidad a cada cliente y asesorarlo de manera estratégica, con visión a largo plazo y cobertura global. Lo esperamos en www.puentenet.com. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Transición energética. Entramos en la última tanda, en la última etapa de nuestra transición energética, y qué mejor que hacerlo con nuestra especialista en el sector económico y financiero, que es Pilar Wolfet, a quien ya saludo. Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? El postre del programa, digamos. El postre, te lo iba a decir, ¿sabes qué lo iba a decir? Dije, bueno, no la voy a endulzar tanto, ¿sí? Pues después es más grande y quiere quedarse hasta las 10 de la noche charlando, pero no podemos. Hay una cantidad de cifras que se han dado en las últimas horas del sector energético que me parece que eso sí es un postre para deleitarse. Sí, Nacho, mira, la verdad es que son datos muy positivos, son los datos de abril, que alrededor, el saldo neto comercial de la Argentina, el saldo neto exportador fue de 2.711 millones en abril. Es un número muy alto. Y el dato más relevante para nuestro rubro, para el que hablamos todos los jueves, es que el 50% de ese total, unos 1.544 millones, nada más ni nada menos, correspondieron al sector energético, sobre todo al sector petrolero, ¿no? El boom petrolero, la verdad que está liderando este récord exportador, y esto implica nada menos que un crecimiento del 86% respecto de hace un año, o sea, respecto de abril de 2025, las exportaciones del sector energético y sobre todo petrolero crecieron un 86%. Vos me dirás, bueno, porque subió mucho el precio del petróleo por el conflicto con Irán. Bueno, la verdad es que sí, y sí de una parte, pero eso representa, o sea, el beneficio por precio fue de apenas el 21%. Son precios 21% más altos que hace un año. Sí. Pero el incremento en cantidad fue del 53%. La verdad que me parece que ese es otro dato muy relevante. Y otro tema interesante, Nacho, es que este dato toma como referencia lo que pasó hace, 45 días previos, o sea, tiene un desfasaje de 45 días, o sea que la expectativa es que los datos sean mejores todavía en el resultado que vamos a ver de mayo, y eso, bueno, es muy alentador para el gobierno, que tiene como mucha expectativa respecto del sector exportador para el ingreso de dólares, ¿no? También tenemos que recordar que hoy el barril sigue por arriba, el Brent sigue por arriba de los $100, está en torno a los $105, y el WTI está en alrededor de $95. Esto también es un dato muy positivo porque implica un saldo muy interesante hacia adelante para la Argentina, Nacho. Y lo que sí es verdad que también las importaciones fueron muy bajas, estuvieron en torno a los 132 millones, eso también dio un resultado, es uno de los motivos del resultado tan positivo en el saldo exportador, en el saldo comercial, pero lo que hay que decir respecto de esto es que hay un problema con la importación de gas, ¿no? Vamos a ver eso está preocupando hoy, y quizás en mayo o en junio haya algún cambio respecto de estos números tan positivos hoy por la importación de gas, que está generando mucho ruido, sobre todo en algunas provincias, porque bueno, la industria está muy preocupada por estos en un año en el que hoy, por ejemplo, estamos en otoño y ya está haciendo bastante frío. Entonces, bueno, hacia adelante preocupa porque el abastecimiento del sector de los hogares es prioritario respecto al abastecimiento a la industria en general para el sector del gas. Pero bueno, la verdad que es un dato muy positivo, estamos viendo repercute de manera muy buena en el sector, en las reservas del Banco Central, que ayer tuvo una compra récord, y hoy la verdad que también compró bien, estuvo en torno casi a los 300 millones de dólares, ayer creo que estuvo en 280,
no recuerdo exactamente la cifra, pero bueno, fue un número muy positivo. Hoy también hubo una compra interesante, entonces está dando como señales el gobierno de que el ingreso de dólares está siendo muy beneficioso. También es cierto que hoy hubo un anuncio de que van a quitar las retenciones al agro y a la industria. Fue reciente, lo dijo el presidente hace unos minutos. Entonces, bueno, eso implica también que el gobierno está tratando de traccionar más dólares a pesar de estos resultados tan positivos, porque quiere llegar a los objetivos de acumulación de reservas netas, sobre todo, que es donde tiene el mayor problema, porque tiene muchos compromisos para pagar hacia adelante, sobre todo en 2027. Pero bueno, parece que lo va a lograr, porque la verdad tenemos con este saldo comercial cercano a los 3.000 millones por mes, y lo logra sostener, la verdad que se ve lo que hace parecer es que es muy verosímil este objetivo que tenía el gobierno de lograr un saldo un resultado exportador de 100.000 millones de dólares al año, con un saldo que podría ser superior a los 20.000 millones, Nacho. Yo creo que, y de estos 20.000 millones que se estaba mencionando, no sería raro que el sector exportador aportara por unos 10.000 millones quizás, o por ahí un poco menos, porque bueno, digo, no es todo el año, quizás se va a mantener este nivel de exportaciones de petróleo y con estos precios, ¿no? Pero la verdad que teniendo en cuenta que el volumen viene creciendo y que hay muchos proyectos hacia adelante, porque YPF anunció inversiones, hay proyectos en todo el país en el sector energético, la verdad que parece que va a ser un año muy positivo para las exportaciones de energía a lo largo de todo el año. La clave sin dudas va a ser el tema del precio, ¿no? ¿Cuántos meses se mantiene por arriba de los $100? Eso va a determinar de cuánto va a ser el superávit. Hay algunas estimaciones que, como vos bien decías, hablan de hasta 12.000 millones de dólares solamente del sector energético. Recordemos que el año pasado estuvo en los 7.000 y pico, 7.500, 7.600 millones de dólares el superávit. Quiere decir que no estamos hablando de algo un imposible, y podría ser el 50% o un poquito más de lo que el gobierno va a considerar que puede ser su superávit a fin de año general, ¿no? Sí, de hecho, y otra cosa que me parece muy relevante que comentarte, yo estuve el otro día en una conferencia de prensa en el Banco Central y hablaban de algo muy interesante para mí, que es la desestacionalización del ingreso de dólares, ¿no? Esta economía que siempre en la Argentina estuvo tan marcada por la estacionalidad del agro, a raíz del este boom energético, empieza a lograr cierta desestacionalidad. Creo que ahí el gobierno está apuntando por eso tan fuerte a este sector energético, para no depender tanto de lo que es la etapa de la cosecha gruesa o este trimestre de oro que se habla para el dólar, porque hoy estamos transcurriendo ese trimestre. Abril es el comienzo de esa etapa, mayo y junio son los otros 2 meses que forman parte de ese trimestre, y creo que hacia adelante a lo que está apuntando el gobierno es a eso. Me parece que ese es un dato muy importante, y en el Banco Central ven con mucha expectativa esa variable, ¿no? Esta posibilidad de quitarle esta estacionalidad a la economía argentina. Y nos olvidamos de un sector que está creciendo rápidamente en cuanto a exportaciones, que es el sector minero. Que si vos me contraponés el sector energético en cuanto a sus importaciones, el sector minero tiene menos importaciones todavía, tiene una balanza comercial todavía más favorable, y está apenas empezando, apenas arrancando, porque se vienen los grandes proyectos mineros. En Argentina es muy incipiente. Recordemos que en la región hay países como, por ejemplo, Chile, en que la minería es muy importante. Argentina podría ir hacia adelante en este sector, pero también es cierto que es un sector que tuvo mucho más debate alrededor de la actividad, por el tema del el medio ambiente, como que ha tenido muchas más trabas, por eso lo vemos, y además quizás también no hubo tanta inversión. Argentina a lo largo de su historia no tuvo tanta explotación minera, porque muchas provincias decidieron no hacerlo justamente por el tema del medio ambiente, pero es verdad que hacia adelante vamos a poder ver, sobre todo entre este año, pero yo creo que con más potencia el año que viene, vamos a ver un sector muy pujante en el minero. Y también algo de lo que no hablamos, nosotros no hablamos habitualmente de las acciones mineras, y la verdad que ahí hay todo un ámbito en el que los inversores van a encontrar un nicho interesante para explotar hacia adelante, Nacho, creo yo. Así que si querés, otro día hablamos de qué acciones empiezan a cobrar interés entre los inversores si existe este boom minero que se planea hacia adelante con el tema del RIGI y el Super RIGI, ¿no? Ya lo agendamos, si te parece entonces, Pilar, para el próximo jueves o para cuando vos consideres que lo podemos charlar. Dale, Nacho, dale, ¿Sí? Me pongo esta semana a armar la columna sobre las acciones mineras. Te agradezco mucho y que tengas muy buena semana.
Un beso, Nacho, que estés bien igualmente. Gracias. Muy bien. Bueno, era Pilar Wolfet, a quien ustedes pueden seguir en sus redes como la loba de las finanzas. Y con esto yo creo que ya estamos en los últimos segundos. Solo nos queda despedirnos, agradecerles a Pilar Wolfet, a Leticia Pautacio, que hoy no pudo acompañarnos con su tradicional columna Frontera Tecnológica. A Nico Cabrera en la operación, a Sol Montero en la producción periodística, Jorge Figueroa en la producción general, Ignacio Ortiz es mi nombre. Nos vemos el próximo jueves en Transición Energética. Esto fue Transición Energética, con la conducción de Ignacio Ortiz y la producción general de Séptimo Cielo. Nos encontramos cada jueves a las 20 para seguir de cerca los sectores que están transformando la economía argentina. Hasta la semana que viene. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Somos radio en vivo.